los saduceos, que sí pagaban con gusto el tributo al César, a Roma, pues intervienen también para poner su pega e intentar dejar en ridículo a Jesús. Supongo que saben quiénes son los saduceos y quiénes son los fariseos. O sea, los fariseos creo que ya lo hemos explicado más de una vez, ¿no? Era como un movimiento religioso en el que se comprometían a una fidelidad especial, a cumplir los mandamientos con especial fidelidad. Lo que pasa es que luego de ahí pasaron a un creerse tan perfectos, tan santos, que cuidaban solamente las apariencias de que efectivamente el pueblo viera que ellos eran cumplidores, pero luego en el fondo no lo eran tanto, ni mucho menos. Y sobre todo llegaron a esa autosuficiencia y a esa soberbia de creerse superiores a los demás. En cambio, los saduceos, hoy podríamos decir que eran los materialistas, los racionalistas. Lo único que les interesaba era progresar en la vida. Tener dinero, tener autoridad, pasárselo bien y nada más. Entonces, esto era muy incrédulos, como veremos ahora, no creían en la resurrección, no creían incluso en la inmortalidad del alma, ni en los ángeles, es decir, aquello de que solo creo lo que veo, pues algo así, ¿no? Y entonces, estos, desde su perspectiva, van también a hacer una pregunta a Jesús. Leamos los versículos 27 al 33. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Bueno, como ven, los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, le ponen esta pega, no para que Jesús les explique que sí, que hay resurrección de muertos, sino en el fondo lo que quieren es dejar en ridículo a Jesús, porque ellos estaban convencidos de tener la razón. Entonces le ponen esta dificultad basada en la ley judía del levirato. Si quieren la podemos leer en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25, los versículos 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él, delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Bueno, son unos ritos, unas costumbres propias de la época, ¿no? Pero es a eso a lo que hace alusión aquí los saduceos, ¿no? Por lo tanto, si un israelita muere sin hijos, casado, muere sin hijos, el hermano, el pariente más cercano, si hay un hermano, pues el hermano, ¿eh? Se debe casar con la viuda. Entonces el primer hijo que nazca en ese nuevo matrimonio pasará por ser legalmente hijo del difunto, para que de esta manera el difunto no quede sin descendencia. Bien, pues entonces le plantea el caso de 7 hermanos. El primero se casa con una mujer, muere sin hijos, y así el segundo, el tercero, los 7, todos ellos mueren sin hijos y finalmente muere también la mujer. Entonces, si hay resurrección de los muertos, ¿de cuál de ellos será la esposa? Porque todos ellos han estado casados con ella. Fijémonos que esta pregunta en el fondo es porque la imagen que tenían, o sea, los que creían, porque fuera de los saduceos, los judíos creían en la resurrección de los muertos, puesto que en el Antiguo Testamento ya estaba claramente anunciada, ¿no? Pero se imaginaban que en la resurrección pues se volvía a esta vida, mejor, pero a una vida como la que tenemos aquí. Y claro, entonces
de cuál de ella será la esposa, de cuál de ellos. La respuesta que da Jesús, vamos a leerlo desde el versículo 34 al 40. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Claro, estos escribas, como creían en la resurrección, seguramente los saduceos lo habían planteado más de una vez esta cuestión y quizás no habían salido por dónde salir y se alegran de esa respuesta de Jesús. Pero fijémonos que aquí se cuestiona claramente algo que nosotros creemos, ¿no? Que es la resurrección de los muertos. En el credo decimos, creo en la resurrección de la carne. Fijémonos que esta es una idea, es una realidad que en muchos está muy difuminada. No se piensa suficientemente en esa realidad, la resurrección de los muertos. Hay muchos que piensan que, bueno, si ya están en el cielo, pues ya tienen bastante, ya no hace falta el cuerpo. Sin embargo, fijémonos que Dios nos ha creado con cuerpo y con alma, y el ser humano, para ser tal, necesita el cuerpo. El alma es inmortal, el alma no muere, por lo tanto, si el cuerpo no va a volver a la vida, no hay resurrección, porque el alma no resucita porque no muere. Lo vemos claro, ¿no? Luego, si nosotros decimos creo en la resurrección de la carne, estamos diciendo que creemos que efectivamente nuestro cuerpo lo vamos a recuperar nuevamente al final de los tiempos cuando Cristo venga por segunda vez. Y eso ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. A veces se piensa, pero bueno, si ya se ha vuelto polvo, si a lo mejor se ha incinerado, ¿qué queda? Pero ¿hay algo imposible para Dios? Fijémonos, según el Evangelio de Mateo, lo que Jesús les dice en este caso. Algo que San Lucas, esta frase de Jesús no nos la dice. En Mateo capítulo 22, versículos 29 al 33. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Pero fijémonos que lo que le dice Jesús a los fariseos, a los saduceos, que le han prestado esta cuestión es, estáis muy equivocados. ¿Por qué estáis equivocados? Pues porque no conocéis la Sagrada Escritura, no la entendéis, la Sagrada Escritura, ni conocéis el poder de Dios. Para Dios hay algo imposible. Si la resurrección la tuviéramos que realizar nosotros, por supuesto que no lo creeríamos, porque eso para nosotros es imposible, pero para Dios no. Y en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, que no falla, porque Dios no puede mentir, está claramente anunciado la resurrección de los muertos. Se acordarán, por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, cuando se habla de aquellos 7 hermanos que mueren mártires. Y cómo dicen, entregamos estos miembros que Dios nos va a devolver. O también cuando el profeta Daniel dice que resucitarán los muertos, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Está claramente anunciada la resurrección, insisto, ya en el Antiguo Testamento. Por eso los judíos, digamos que no eran incrédulos, que no eran los saduceos, creían en la resurrección. Pero la respuesta que da Jesús es que en la resurrección no será igual que ahora.
Ahora existe el matrimonio, pues porque se necesita la procreación, se necesitan nuevos seres humanos. Pero en la otra vida, cuando resucitemos, ya no existirá la muerte. Por lo tanto, como no existe la muerte, no es necesario que nazcan más personas. Por eso dice, seremos como ángeles, en este sentido de inmortales. Por lo tanto, si somos inmortales, ya no se necesita seguir creciendo. Luego, el matrimonio tal como se conoce aquí no existirá. ¿Qué es lo que sí existirá? El amor que ha unido a los esposos. Porque, si se acuerdan, en la carta a los Corintios, San Pablo dirá que lo que permanece es el amor. Todo lo demás no. Luego, si en un matrimonio las relaciones que ha existido entre ellos, es de verdadero amor, eso sí que va a permanecer allí y se van a amar más todavía. Pero si supongamos que entre esta mujer y los 7 hermanos, supongamos que hubiera existido verdadero amor entre ellos, pues eso permanecerá allí. Y las relaciones de amor existirán sin ningún problema. ¿Lo ven, no? Y entonces, todavía para afianzar más la realidad de la resurrección, les recuerda el texto del Éxodo, cuando Dios se manifiesta a Moisés. ¿Y qué le dice? Ahí en la zarza, ¿se acuerdan, no? Dios dice que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob hacía mucho tiempo que habían muerto. Hacía, pues, desde Jacob hasta Moisés, se dice que había unos 4 siglos. Pero habían muerto, sí, pero no habían desaparecido. Es decir, se había separado el cuerpo del alma, pero seguían vivos. Porque dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y para el israelita, creer en la inmortalidad del alma equivalía a creer en la resurrección, porque no se concibe el ser humano sin el cuerpo. Porque ni hemos sido ángeles, ni seremos nunca ángeles. Los ángeles sí que tienen solo espíritu. Pero Dios a nosotros nos ha hecho con cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es importante, es necesario para que podamos ser realmente personas humanas. Y como que Dios no deshace, no destruye sus obras, ciertamente nos devolverá el cuerpo. Porque recordemos que si existe la muerte, no es porque Dios, digamos, cuando nos creó, quisiera que existiera la muerte. No. Hay un texto, si no recuerdo mal, del libro de la sabiduría, que dice que Dios nos creó para la inmortalidad, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Luego, la muerte es consecuencia del pecado, y Cristo ha venido precisamente a destruir el pecado y a destruir sus consecuencias. Y una de las consecuencias del pecado es la muerte. Por consiguiente, la muerte será vencida. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios desarrolla maravillosamente San Pablo este pensamiento que es fundamental en la fe cristiana. Porque si no creemos que Cristo ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido, es vana. Podemos quizás leer solo unos versículos de este capítulo 15 de 1 Corintios. Busquen 1 Corintios, capítulo 15, y podemos leer los versículos 12 al 15. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. No pierdan Corintios. O sea, fijémonos cómo San Pablo nos hace ver de una manera muy clara que la seguridad de nuestra resurrección está porque Cristo realmente ha resucitado. Si nosotros no vamos a resucitar, entonces que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, no estamos salvados. No ha servido de nada, nuestra fe es absurda. ¿Y por qué por qué realmente de la resurrección de Jesucristo se deduce nuestra resurrección?
Pues porque Cristo ha tomado una naturaleza humana igual que la nuestra, menos el pecado, dice la carta a los Hebreos. Luego, y nosotros, mediante el bautismo, hemos quedado incorporados en Él. Cristo ha asumido la humanidad. Por lo tanto, Él es el que va adelante. Lo que ocurre a Él nos ocurrirá a nosotros. Él ha resucitado, nosotros resucitaremos. Con toda certeza. Por eso fijémonos ahora, 1 Corintios 15, del 20 al 26. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Podríamos analizar, yo les invitaría a que se lean este capítulo 15 de 1 Corintios, porque explica maravillosamente bien esa realidad fundamental nuestra. Porque fijémonos que creer en la resurrección de los muertos significa que estamos seguros del triunfo definitivo del ser humano, que la muerte no existirá más, y por lo tanto si no existe la muerte no existe el sufrimiento, no existe el mal. No puede ser que Dios quede vencido por el mal. Por lo tanto, esperamos la resurrección de los muertos y por lo tanto decimos, ven Señor Jesús, porque cuando Cristo venga por segunda vez tendrá lugar la resurrección de los muertos. Y esa certeza de la resurrección de los muertos, fijémonos que tiene que movernos a una gran confianza y a una gran alegría. Porque incluso cuando muere un ser querido, San Pablo dirá que es como el que siembra. Pero si yo siembro una semilla, sé que luego de allí va a salir un fruto. Es decir, la muerte es transitoria. Vendrá la resurrección. Luego, no es un final la muerte, ni es una separación definitiva. Además de que el alma como que sigue viva, es inmortal, podemos tener relación con ellos. Están en Dios y por lo tanto están cerca de nosotros. Para el cristiano, la vida y por lo tanto todo cuanto en ella encontramos tiene sentido. Es precisamente la gran esperanza cristiana. Fijémonos que los avances de medicina, ¿qué es lo que buscan? Casi querrían eternizar al ser humano. ¿Por qué? Porque la muerte no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta la muerte? Pues porque Dios no nos ha creado para eso. Repugna al ser humano la muerte. Queremos vivir bien y vivir siempre, pero vivir felices, no con una vida dura, difícil, complicada. No, eso no nos gusta. Pero es que todo eso es consecuencia del pecado. Y Cristo nos ha venido a liberar de todo eso. Es la gran esperanza cristiana. Así que demos gracias a Dios, pero vivamos alegres. Que tenemos una seguridad de un futuro feliz, ¿no? ¿No os parece?